Muy buenos días. Estamos ahora comenzando esta videoconferencia. Damos la bienvenida a todos los colaboradores de ABDE y también a los padres de familia de los colegios de ABDE que han querido unirse a nosotros a esta transmisión. El día de hoy desarrollaremos este tema que ustedes pueden ver ahí en la pantalla sobre la formación humana, algunos aspectos de esta formación que vale la pena tener en cuenta a la hora de educar a los jóvenes. Iremos viendo en el transcurso de la conferencia a qué se refiere específicamente este término de formación humana y las distintas aplicaciones prácticas que nosotros podemos encontrar en esta dimensión formativa de la humanidad. La formación humana, veremos un poco, la charla estará dividida en esas siguientes secciones. Primero haremos algunas consideraciones alrededor de la formación humanística y veremos cuál es su diferencia con la formación que se da en otras ciencias naturales, por ejemplo. Luego, ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay que cuidar el tono humano entre el trato que pueda existir en las diversas personas? Luego haremos alguna revisión sobre las virtudes humanas y específicamente refiriéndonos a dos de ellas, la fortaleza y la templanza. Y por último, algunas breves pinceladas sobre la importancia que tiene la formación humana en la vida espiritual del hombre y de la mujer. Comenzamos entonces con la formación humanística, esta esfera, este campo del saber donde intentamos profundizar en lo que es específicamente humano. Las ciencias humanísticas nos ayudan a entender mejor el hombre porque tocan precisamente el aspecto humano, el aspecto específicamente humano. Podríamos hacer una división de las ciencias sin ánimo de querer ser exhaustivos. No queremos ahora en esta presentación hacer una clasificación precisa y clara y extensa acerca de lo que son las ciencias. Simplemente queremos referirnos a esta clasificación para que nosotros podamos darnos cuenta a qué nos referimos cuando hablamos sobre las ciencias humanísticas. La clasificación que seguiremos, por tanto, es esta, donde podemos ver algunas ciencias naturales y las ciencias humanísticas. Las ciencias naturales se dedican, como por ejemplo la biología, la física, la química, y también incluiremos aquí, aunque tal vez no de una manera así como tan precisa, pero podemos incluir otras ciencias como las ciencias económicas, nos permiten acceder al hombre en comparación a la realidad material. Y en este sentido, el hombre se pone a la par de una realidad material, no porque hagamos esa equivalencia entre el hombre y la realidad material, sino más bien como el hombre tiene la capacidad de poder influir sobre la realidad material que le rodea. Y así podemos ver cómo el hombre, entendiendo, por ejemplo, la ley de la gravedad, puede formular y puede ir haciendo diversas hipótesis en base a esa ley de la gravedad, porque es algo que inhiere a toda realidad material. En cambio, las ciencias humanísticas prestan atención a las vivencias interiores del ser humano. Versan sobre lo que es específicamente humano. Ciencias como la filosofía, la literatura, también tenemos ahí el derecho, el periodismo. Incluso podemos entender como una ciencia humanística el desarrollo de la teología, que ha estado muy presente en el nacimiento de las primeras universidades y como vemos que las primeras universidades que han existido en el mundo se han desarrollado alrededor también de las ciencias humanísticas. Se da en las ciencias naturales entonces por el estudio propio que las ciencias naturales
forjan el estudio de las realidades materiales, se da necesariamente, y esto no es que sea algo malo, sino que es la propia metodología de la ciencia natural, se da una lógica instrumental. Se aplica un método científico que ha tenido sus grandes avances en el siglo XVII, XVIII y hasta la fecha, y luego vamos viendo cómo esta lógica, que es la lógica instrumental, que predomina en las ciencias naturales, hacen ver todo o casi todo en función de la utilidad y del beneficio. Por ejemplo, en el campo económico vemos que lo más importante es el beneficio que pueden presentar algunas iniciativas, qué utilidad me deja un determinado proyecto, y es así como la lógica instrumental se va haciendo presente en las ciencias naturales. Insisto, no es que esto sea malo, sino que es algo que pertenece, algo que es propio de las ciencias naturales. La química, la biología, la física, etc. En cambio, cuando nosotros nos enfocamos en dar una formación humanística, y aquí estamos hablando de estas ciencias de la filosofía, la teología, la literatura, etc., vamos intentando no ver solamente las causas materiales de los eventos, sino que además las causas inmateriales. Y entonces estamos ante un saber que es sapiencial, ya vamos a explicar por qué, un saber que busca la verdad última de las cosas y un saber que es crítico. Ya nos referiremos a estos aspectos de la formación. La perspectiva sapiencial de la formación humanística quiere decir que la persona verdaderamente sabia no se contenta con darse cuenta de las causas próximas de los eventos, que es algo muy propio de la física, de la biología y de la química. Por ejemplo, ¿por qué un objeto cae cuando yo lo dejo ahí en el aire? Pues como decíamos anteriormente, en base a la ley de la gravedad, cae con una aceleración concreta, ¿no?, de 9.8 metros por segundo cuadrado, y eso pues es la causa próxima, la causa inmediata de por qué ese objeto cae. Si nosotros quisiéramos preguntarnos a nivel sapiencial este mismo hecho, nosotros ya no iríamos a considerar por qué cae en cuanto a la ley de la gravedad, sino que nos iríamos más allá. ¿Qué es este objeto? ¿Cuál es el ser? ¿Qué son los accidentes? Es algo que profundizamos, vamos más allá del saber meramente empírico, meramente experimental, sino que vamos a la causa última de los eventos. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el movimiento? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué decimos que algo existe y algo que no existe? Es decir, que nos proporciona la formación humanística un saber sapiencial. No tanto acumular información y acumular datos, sino que más bien tener claro cuál es la causa última de los sucesos. También la formación humanística ayuda a que yo tenga esta capacidad de juzgar con sentido crítico y me proporciona una visión conjunta de la realidad. No solamente estudio, mediante las ciencias humanísticas, no solamente estudio una parcela del saber, sino que intento ir más allá para poder tener una visión en conjunto de la realidad. Esta formación humanística se manifiesta también en el interés por adquirir la verdad última de las cosas. Por tanto, aquí vemos qué importante es que en nuestra tarea formativa, en la tarea de docencia, ustedes sepan animar, y todos nosotros también, sepamos animar a los alumnos, a las alumnas, para que se familiaricen con los clásicos de la literatura, porque la formación que reciben con la lectura de esos clásicos es algo muy profundo. No solamente están teniendo acceso a una parcela concreta del saber, sino que además también a las causas últimas. ¿Cuáles son las profundidades de los sentimientos del corazón humano? ¿Cuáles son las grandezas de la historia de un pueblo? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que hacen que la cultura sea rica, a eso tenemos acceso a través de la lectura de los clásicos de la literatura, y podemos ver aquí cómo Calvino decía acerca de esos clásicos de la literatura, que son esos libros de los cuales se suele oír decir que estoy releyendo y nunca estoy leyendo.
en el sentido de que vale la pena profundizar en los conocimientos de esos clásicos para hacerlos propios y con esa riqueza cultural que nos brinda la lectura, luego tener comportamientos más humanos, porque no olvidemos que las ciencias humanas tocan lo específicamente humano. Por decirlo así, las ciencias humanísticas, su estudio nos hace a nosotros ser más lo que deberíamos ser, es decir, ser humanos. Y la formación humanística, a medida que vamos adquiriéndola, favorece la expresión oral y escrita. Es algo que tenemos que hacer mucho hincapié también en la formación de los alumnos y de las alumnas, ayudar a corregirles errores ortográficos, errores a la hora de expresarse, tanto a nivel escrito como oral, acostumbrarles a que puedan dirigirse hacia un público, expresarse de la mejor manera, y uno de los modos mejores que podemos tener para poder cuidar esta expresión oral y escrita es esta formación humanística, la lectura cultural. Bien, luego abordamos esta otra sección que hemos titulado el tono humano. Y cuando nosotros queremos referirnos al tono humano de un ambiente, de una persona, queremos hacer hincapié en el hecho de que una persona debería estar bien educada. Cuando nosotros escuchamos este término, esta frase, que una persona es bien educada, usualmente tenemos en la cabeza esos detalles de tono humano que ahora vamos a repasar. Una persona que es bien educada sabe vestirse, incluso para ocasiones informales, es decir, una persona que se arregla bien y que en algunas ocasiones requiere que una mujer vista elegantemente, que un hombre vista de saco y corbata, pero en otras ocasiones, como el evento es algo informal, pues requerirá también un vestuario más cómodo, pero igualmente elegante para esa ocasión. Una persona que es bien educada sabe expresarse a la hora de conversar, lo sabe hacer amablemente, sin necesidad de alzar la voz, y estas cosas son las cosas que nosotros tenemos que procurar que los niños, que las niñas, que los alumnos, que las alumnas puedan ir logrando esto, que consigan desarrollar una conversación respetando la opinión de los demás y al mismo tiempo siendo pacientes, no siendo groseros, cuidando el tono de la voz. Lo mismo a la hora de comer, no da lo mismo, ¿no? En este sentido, el comer una cosa de una manera, porque recordémonos que como quien está comiendo es un ser humano, pues nos distinguimos claramente, ¿no? A la hora de cómo comen pues otros seres, ¿no? Como son los animales, y también a la hora de tratarnos, pues lo hacemos con esa cordialidad, con esa amabilidad que es propia del ser humano. Todo esto configura el tono humano de una persona. Entonces vemos que estas personas, que es la meta que nosotros deberíamos conseguir, recordémonos que aquí estamos haciendo énfasis en la formación humana, en ayudar a que las alumnas y los alumnos sean cada vez más lo que deberían ser, una persona humana. Personas educadas, amables, corteses, que sepan reflexionar, que no actúen impulsivamente ante un planteamiento, ante una sugerencia, también que sepan respetar la libertad de opinión de los demás, que las demás personas tienen derecho a pensar de manera distinta, que sean también pacientes y que sepan ser auténticos amigos, que cultiven la amistad. Esa amistad que se construye a base de lealtad, de cariño, de fidelidad. El tono humano, y esto es lo que a veces se achaca y a veces se piensa que el cuidar todas estas cosas hace que los hombres y las mujeres seamos menos libres. Es decir, hay personas que piensan que cuando uno cuida estos detalles del tono humano, pues entonces uno estaría yendo en contra de su propia libertad, en contra de la espontaneidad. Pero en realidad no debe verse de esta manera, porque recordémonos, y eso es algo que hemos visto en alguna de las clases que se refieren a la filosofía, a la antropología, recordemos que el hombre, la mujer, están llamados a cada vez perfeccionar su naturaleza, a ir haciendo actos buenos para que esos actos buenos
le ayuden a él o a ella a perfeccionar su naturaleza. Entonces, cuidando estos aspectos de la educación, en el bien vestir, en el buen comer, en el buen hablar, pues todas estas cosas colaboran a que la persona se realice como persona. Por tanto, si alguien decide comer bien, de una manera elegante, vestirse, no es que se está encorsetando, no es que está perdiendo su espontaneidad, sino que al contrario, se está realizando en lo más profundo de su ser. Se está comportando no como animal, sino como lo que es, un ser humano, una persona humana. Bien, luego quisiéramos hablar algunos aspectos sobre las virtudes humanas. Claramente que no es la pretensión de esta conferencia abarcar la plenitud del tema de las virtudes humanas. Solamente quiero hacer referencia al tema de cómo estas virtudes, bien cultivadas, hacen que nosotros lleguemos a la perfección de nuestro ser. Utilizamos la definición que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque me parece pues, una definición lógicamente acertada, la que da el Catecismo, y entonces aquí vemos cómo las virtudes humanas son vistas como esas actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad. Nos recordamos de las clases ahí de antropología cuando veíamos que las dos facultades del ser humano son la inteligencia y la voluntad. Y estas, las virtudes humanas, regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones, guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Es muy necesario hablar de las virtudes humanas, luego más adelante las vamos a contraponer con las virtudes sobrenaturales. Contraponer no en el sentido de que estén en choque, sino más bien como una ayuda a la otra y cómo se distinguen la una de la otra, pero las virtudes humanas facilitan que se vivan las virtudes sobrenaturales. Una persona que está acostumbrada a ser fuerte, a ser templada, a ser justa, a ser prudente, está en disposiciones de vivir virtudes que exceden la capacidad humana, como las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Es muy importante, dentro de este contexto de las virtudes humanas, hacer hincapié en dos de ellas, la fortaleza y la templanza. Y quisiéramos detenernos en estas dos virtudes porque son virtudes que, lastimosamente, en algunos ambientes de nuestra sociedad, no son virtudes que están bien asentadas. Y entonces tendemos todos a dejarnos llevar por lo que es más placentero, por lo que es más cómodo, y eso hace que nosotros no cuidemos esa parte de la virtud de la templanza. Luego tenemos toda la tendencia a dejarnos llevar por la pereza y en este sentido somos cada vez menos fuertes si nosotros nos dejamos llevar por la pereza, por la comodidad. Y entonces por eso queremos enfocarnos en estas dos virtudes, aunque hay más virtudes humanas claramente, pero en estas dos para que nos faciliten ver cómo es de importante el desarrollar estas virtudes humanas como parte de la formación humana que nosotros estamos procurando impartir. Dicho sea de paso, que nosotros intentamos vivir estas cosas y luego transmitir una manera de vivir. Por eso es importante que también nosotros nos demos cuenta de que tenemos que prestar atención a cómo vivimos estas virtudes para luego poder enseñarlas. La fortaleza, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Los alumnos y las alumnas tienen que darse cuenta que para poder adquirir el bien, en muchas ocasiones tendrán que esforzarse. Hay bienes que no requieren de nuestro esfuerzo para que nosotros los busquemos, pero hay otros bienes que sí requieren de nuestro esfuerzo, y estos son los bienes que se adquieren mediante la virtud de la fortaleza. Por ejemplo, el adquirir conocimiento. El estudio requiere fortaleza. El estudio bien hecho y el estudio ofrecido a Dios
requieren fortaleza. Si uno no es fuerte y si uno no tiene esa facilidad para vencer la pereza, pues luego se echarán en falta muchos aspectos importantes de la formación humana. La templanza es esta virtud que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La atracción que tenemos todos hacia los placeres hace que sea necesario una virtud que regule esa tendencia que tenemos todos hacia los placeres. Lo más fácil que podemos poner como ejemplo en este campo es el placer de la comida. Si nosotros comemos de manera desmesurada, pues entonces hacemos daño a nuestra salud y a la larga tampoco es que nos sintamos bien. Por eso vemos que claramente necesitamos vivir la templanza contra todo, para tomar en cuenta en todo aquello que nos produzca placer. Así, la fortaleza y la templanza van permitiendo que los alumnos, que las alumnas sean señores de sí mismos, que sean dueños de sí mismos. Si una persona es capaz de ser dueña de sí misma, si una persona es capaz de poseerse a sí misma, luego es más fácil que se entregue a los demás. Entregarse a los demás se llama amor. Y esto entonces vemos cómo las virtudes humanas de la fortaleza y la templanza hacen que la persona humana se posea y poseyéndose pueda entregarse. Es decir, hacen posibles que la persona sea capaz de amar. Algunos detalles prácticos que pueden tomar en cuenta ustedes en la educación de los niños y de las niñas, como cuando los alumnos utilizan algunos instrumentos, tienen que saber hacerlo con moderación. El celular, la televisión, los videojuegos, el internet, todas estas cosas que dan al hombre una gran capacidad de comunicación, que son cosas buenas en sí, no podemos nosotros caer en la tentación de usar estos instrumentos solo para beneficio propio, esto que terminaría a la larga haciéndonos personas cerradas a nuestro entorno. Que los alumnos y las alumnas se acostumbren a llevar su propio ambiente, a contribuir a sanear la sociedad, que es bueno saber divertirse en las fiestas, que es bueno saber descansar a través de las fiestas, pero que eso no nos lleve a destemplarnos, a utilizar esas fiestas como un motivo para dar rienda suelta a todas esas tendencias desordenadas. Que los alumnos y las alumnas estén convencidos de que es bueno ser virtuoso y por tanto, así van controlando también lo que puedan consumir, pues en alcohol, por ejemplo. En algunos detalles prácticos también tenemos el evitar la superficialidad. Actitudes que pueden favorecer la superficialidad. Cuando uno dedica excesivo tiempo, por ejemplo, a la prensa deportiva. Creo que es una cosa que a todos nos descansa y es algo que es bueno, ¿no? Que estar enterado sobre algunas noticias deportivas, pero ya entienden ustedes que tratar de abarcar absolutamente todas las noticias deportivas, pues puede hacer que nosotros caigamos en esa actitud superficial. Lo mismo ocurre con las noticias de artistas, de cine, que no tiene nada malo que enterarse de alguna de estas cosas, pero si dedicamos excesivo tiempo a esto, pues favorece actitudes superficiales. Personas que tal vez solo pasan descargando música, películas de internet, eso hace que no se enfoque en una actitud reflexiva, en una actitud templada, en una actitud llena de fortaleza. Y tristemente lo que ocurre es que la persona se va empobreciendo culturalmente. Algunas veces también tenemos que saber moderar en los alumnos y en las alumnas el uso de los aparatos reproductores de música. Insistimos, todas estas cosas no es que sean malas, pero hay que saber vivirlas con moderación. Para ello, la fortaleza y la templanza. Porque estos aparatos reproductores de música, si se utilizan desmesuradamente, facilitan la dispersión. Las personas no tienen la capacidad de concentrarse.
pierden la capacidad de dialogar con los demás y entonces reducen también el tiempo de silencio necesario para tener esta actitud reflexiva. Muy importante que nosotros no nos cansemos de exigir en el nivel académico de los muchachos y de las muchachas. Elevado nivel de exigencia académica, porque el estudio es algo que favorece el desarrollo de la virtud, de la fortaleza y de la templanza. Una persona que es buen estudiante necesariamente tendrá estas virtudes y entonces nosotros no podemos cansarnos de exigir un alto nivel académico. Esto no significa que los alumnos y las alumnas tengan miedo a los profesores, porque el alto nivel de exigencia académica no significa que los profesores sean arbitrarios, en el sentido de que puedan poner una nota o puedan poner otra en base a lo que les da la gana, sino en base a un estudio serio, a un examen exigente. Todo eso va haciendo que los alumnos eleven su nivel de estudio y por tanto vivan las virtudes de la templanza, de la fortaleza, que sean capaces de reflexionar, que sepan dedicar un tiempo al día a estudiar y por tanto no a otras cosas que favorece la superficialidad, etc. Y es muy bueno fomentar y consolidar los hábitos de lectura en los alumnos que ustedes tengan a su cargo, en las alumnas que tengan a su cargo. Algunas ideas, simplemente como a nivel de sugerencia, para poder fomentar los hábitos de lectura en los alumnos y alumnas, tener bien abastecida la biblioteca de las aulas. Ahora, gracias a la tecnología, también es posible tener estos libros en formato digital que estén disponibles para los alumnos, que se dediquen algunos ratos de lectura en los horarios de clase para ir acostumbrando a los alumnos a leer, a profundizar en algunos textos. El teatro leído también puede servir. Formar pequeños clubes o clubs de pensamiento ahí en el colegio. Y puede servir también dejar asignados algunos trabajos breves que requieren una cierta elaboración personal. Ya aquí los alumnos no solamente se acostumbran a leer algo simplemente para ir a rellenar un formulario o presentar un examen, sino que asimilen los contenidos y esos contenidos los puedan expresar, por ejemplo, en un ensayo. Es muy útil, por ejemplo, el obligar, el hacer que los alumnos redacten un ensayo donde expresen bien sus ideas, con su introducción, con su desarrollo, con su conclusión, cuando exponen bien los diversos puntos de vista. Esto es muy importante porque implica una asimilación de lo que ellos han leído. Y finalmente, decir solamente dos cosas muy breves acerca de la formación humana y su relación con la vida espiritual, porque nosotros no podemos ser ajenos al hecho de que si queremos que los muchachos y las muchachas sean personas piadosas, no podemos prescindir de la formación humana. Es muy difícil que una persona que sea mal estudiante pueda tratar a Dios. Y no porque Dios haga acepción de personas, sino simplemente porque para poder tratar a Dios hace falta tener fortaleza y templanza. Entonces, esas virtudes que hemos visto que se desarrollan en el estudio también favorecen para que una persona pueda llegar a tratar a Dios. Las virtudes humanas, en este sentido, entonces son la base de las virtudes sobrenaturales. Si una persona es prudente, justa, fuerte y templada, es mucho más fácil que pueda luego encarnar en su vida las virtudes de la fe, de la esperanza y la caridad. A veces tal vez nos preocupa pensar que una persona no es lo suficientemente piadosa, que ha dejado a un lado a Dios de su vida. Preguntémonos si esa persona tiene bien desarrolladas sus virtudes humanas, porque son, como decía anteriormente, la base de las sobrenaturales. Como para poder ilustrar estos aspectos que venimos considerando ahora, esta cita de San José María, tomada de camino, cuando se refiere a una persona que frecuenta los sacramentos, que hace oración, que procura vivir la castidad, pero que no estudia. Entonces, San José María tiene este cariñoso reproche para esa persona cuando le dice: no me digas que eres bueno, sino que eres solamente bondadoso.
Es decir, como esas personas que nosotros decimos son buenas gentes, pero a la larga pues no son personas que se impliquen, se comprometan en serio con Dios. Para comprometerse en serio con Dios hace falta tener bien desarrolladas estas virtudes humanas. Y otra manera de ejemplificar esta idea, cuando San José María dice que hay que ser recio, ser viril, ser hombre y después ser ángel. En estos términos, lo que él quiere hacer es distinguir. Ser hombre se refiere a las virtudes humanas y ser ángel se refiere a las virtudes sobrenaturales. De alguna manera, para ponerlo de una manera simple, esta explicación, y entonces él dice que si uno procura vivir esas virtudes humanas, luego será mucho más fácil ser una persona piadosa. Es muy importante entonces, en este sentido, facilitarle a los alumnos y a las alumnas a que traten a Dios mediante el desarrollo adecuado de las virtudes humanas. Bien, y con esto llegamos al final de nuestra conferencia. Hemos intentado dar un repaso acerca de las partes más importantes de la formación humana, intentando incluir ahí la formación humanística, la formación cultural, el tono humano, los detalles, ¿no?, de esas personas bien educadas, y luego también hemos procurado ver las virtudes humanas de la fortaleza, de la templanza, para finalmente ver qué importancia tienen esas virtudes humanas en el desarrollo de la vida espiritual de una persona. Ahora pasaremos, daremos un tiempo de pausa para que puedan hacer preguntas si ustedes así lo desean, y pueden hacer preguntas al hashtag AP321, numeral AP321.
Ya. Bueno, muchas gracias. Hemos concluido ya la conferencia y no han habido preguntas de ninguno de los centros escolares y por tanto pues damos por finalizada esta actividad de la videoconferencia y agradecemos mucho su atención y su seguimiento de la misma. Muchas gracias.